Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video para informar a los informados. Mi nombre es David Ballesteros y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que en los últimos años ha venido revolucionando a sobremanera. Por supuesto está la gente que está a favor y por supuesto la gente que está en contra. Los que están a favor manifiestan un sinfín de beneficios, obviamente, a favor de la reforma. Y los que no, pues obviamente mencionan las causas por las cuales consideran que esta reforma no va a apoyar lo suficiente en el sistema penal. Por supuesto que estamos hablando de los juicios orales. En el 2008 se llevaron a cabo un sinfín de reformas para poder de alguna manera evolucionar el sistema penal en nuestro país. De un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, por medio también de los llamados juicios orales. Pero ¿qué ventajas o qué desventajas? ¿Realmente hay ventajas? Si las hay, ¿cuáles son? Y si le vemos el lado de desventajas, ¿cuáles podrían ser? Hace tiempo una persona me cuestionaba y me decía, ¿cuáles eran las ventajas realmente de los juicios orales? Él no comprendía si efectivamente llevaba beneficio o no. Después de tanto platicar, yo llegué a una conclusión y la quiero compartir. Efectivamente hay ventajas, hay desventajas. Las desventajas se van a ir puliendo con el tiempo, porque es una serie de situaciones que deben acoplarse, que deben acomodarse para que obviamente todo el sistema pueda funcionar correctamente. Y es un trabajo generalizado que se debe de llevar en todas y cada una de las entidades de nuestro país. Pero por supuesto yo le creo y en definitivamente estoy totalmente seguro de que las ventajas son muchísimo mayores. Hace algunos años, un documental, una película, Presunto Culpable, dejó en evidencia cómo se llevan a cabo las audiencias en los juzgados de nuestro país. Dejó en evidencia también cómo es posible que una persona inocente permanezca tantos años en prisión por no poder comprobar su inocencia, pero peor aún, cuando no hubieron todos los elementos probatorios para culpar a dicha persona. Lo que a mí me preocupa un poquito más es que fue ese uno de los casos, o fue un caso que se descubrió, se abrió a la luz, pero realmente me pongo a analizar cuántos miles de casos se dan a diario y cuántos presuntos culpables están hoy en prisión debido al sistema que estamos manejando en nuestra materia penal. De ahí se deriva lo siguiente, y voy a citarlo únicamente como ejemplo. En la misma película, como ejemplo, se nota cómo una persona es culpada sin tener los elementos necesarios, va a prisión. Luego entonces, una de las personas quien lo culpa de los hechos, del asesinato, el homicidio de una persona, años después, cuando el asunto es retomado, años después, citan a esta persona a una audiencia, es decir, una de las personas que culpó, y le empiezan a leer aparentemente lo que fue en su momento, años atrás en su declaración, que constaba en el expediente, le empiezan a leer una serie de situaciones que él había dicho en ese entonces, donde prácticamente él se está describiendo culpable, que junto con una banda y él habían asesinado a la persona, jamás inclusive habían mencionado al presunto culpable, a quien tenían detenido. Y entonces esta persona con la mano en la cintura dice, yo niego rotundamente lo que dice el expediente.
Niego rotundamente lo que esa declaración expresa, porque yo nunca dije esas palabras. Años después, esa es una defensa. Y ese es precisamente el ejemplo que quería mostrar, porque de aquí se deriva uno de los puntos claves por los cuales yo considero que los juicios orales, en base a las reformas establecidas, efectivamente van a causar un beneficio. Y el punto es el siguiente. Si en ese momento las audiencias ya se hubieran llevado a cabo con las reformas ya establecidas, forzosamente hubieran tenido que haber grabaciones, tanto de video como de audio, de tal manera y de tal suerte que esta persona no habría podido haber negado los hechos de que en ese momento, cuando él hizo esa declaración, prácticamente él mencionó que él pertenecía a dicha banda y que todos en conjunto habían asesinado a tal persona por un adeudo que había. Y donde además jamás se había mencionado el nombre de la persona a quien habían detenido, a quien tenían o a quien tuvieron años en prisión. De esta manera, pues obviamente hubiera existido la grabación y hubiera sido la evidencia clave donde se hubiera comprobado y se hubiera demostrado que esa persona había hecho esa declaración. Ese es uno de los puntos que yo normalmente defiendo mucho cuando alguien me comenta que los juicios orales no van a tener el impacto necesario. Yo pienso que sí. El segundo es lo siguiente. Hoy en día en nuestro sistema actual, que es un sistema inquisitivo, es casi imposible que el juez esté presente en las audiencias. No quiere decir que imposible. Sin embargo, esto se da por varios factores. Ellos adjudican completamente que es por la carga de trabajo, tienen muchos expedientes que revisar y normalmente siempre es el secretario, la secretaria, un auxiliar quien está presente en la audiencia y para obviamente estar transcribiendo todas las palabras aparentemente dichas de las personas que están haciendo o dando su declaración. Pues esto realmente es un sistema que nos atrasa, que hace que todos los juicios vayan en retroceso en todos los aspectos, en toda la expresión de la palabra, en tiempos, etc. Y uno de los puntos claves que las reformas apoya precisamente en el sistema planeado es que el juez deberá estar presente en todas las audiencias, porque en el momento deberá dictar su veredicto, ya bien sea condenatorio, absolutorio, y pues a mi modo de ver esta es una gran ventaja. De tal forma que yo creo que viene a revolucionar, a evolucionar también el sistema penal actual. Y realmente veo muy pocos puntos en desventaja. De tal forma que quise grabar este video y quise manejar los ejemplos del documental Presunto Culpable, porque es una de las raíces donde claramente podemos ver cuáles son los problemas que se ocasionan por el sistema inquisitivo en el que actualmente estamos manejando o estamos trabajando. Yo quiero agradecer que ustedes estén viendo este video, que se tomen el tiempo, porque obviamente es un tema interesante. En poco tiempo, toda la materia penal va a estar regida por los juicios orales, y no únicamente la materia penal. Luego entonces, ya en muchos lugares, en muchas entidades, se está y se va a empezar a manejar las audiencias con juicios orales en materia familiar, en materia mercantil, no únicamente en materia penal. Así es que, a bien tomo que se estén llevando las reformas necesarias para que se pueda la justicia mejorar y para que de alguna manera la tecnología sea un paso importante para el derecho. Es decir, que no únicamente la tecnología avance para la diversión, para el entretenimiento, sino también para los aspectos judiciales, jurídicos, legales, porque en definitiva son las pruebas
y las evidencias claras para poder llevar a cabo la defensa o no de un individuo, de un ciudadano, y obviamente velar y cuidar los intereses de cada persona y ciudadano.